Pero déjenme contar la historia. Si mal no recuerdo, me puedo equivocar, hermanos, por mi memoria, la referenció Adrian Rogers, el difunto hermano que tiene un programa radial que se titula El amor que vale. Él cuenta, lo voy a parafrasear, que en cierta ocasión llegó a la casa de una hermana cuyo esposo no se había arrepentido. Así que él cuenta que le invitó a que se arrepintiera. El Señor, muy caballeroso, le sirvió café, lo atendió como un rey, un gran anfitrión, y muy respetuosamente le dijo: mire, yo voy a ir el domingo a su iglesia y yo el domingo me arrepiento. Así que dice Adrian Rogers que él dijo ok, y se quiso ir, pero de repente alguien lo detuvo. Y él pensó: si se va a arrepentir el domingo, ¿por qué no lo hace hoy? Cuenta que se devolvió y se lo dijo, y le dijo: doctor Adrian Rogers, no insista, yo le doy mi palabra, el domingo me arrepiento. La historia es bien tierna, porque como a las 3 de la madrugada en su casa, cuenta el pastor que recibió una llamada de la esposa de aquel caballero. Él había sufrido un infarto y estaba en cuidados intensivos. Para no extender tanto este punto, esta ilustración, lo cierto es que llegó el domingo y, por supuesto, lamentablemente aquel hombre había muerto. Adrián se puso triste, predicó la palabra, y cuando terminó el culto, él quiso despedirse de los hermanos y se acercó la señora viuda y le dijo: pastor, mi esposo le dejó un papelito. Y recogió su papelito y decía, paráfrasis mío: querido doctor Adrian Rogers, yo le prometí ir a su iglesia y no pude ir, pero como no pude ir, yo le prometí que me arrepentiría, y créame, me he arrepentido de mis pecados. A veces pensamos que el evangelio lo vamos a oír todos los días. Yo tengo una pregunta: si usted se muere ahora, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Heredaría salvación y vida eterna? Es algo que usted tiene que pensar en su corazón. El hombre impío se dice a sí mismo: no, yo no creo que Dios pueda enviar al infierno a nadie. Fue tanta la presión de la iniquidad del hombre que la tradición apostólica se fue desviando hasta llegar a las perversiones del catolicismo de la época de la Reforma, que aún prevalecen. El hombre, para darse a sí mismo aliento, dijo: no, yo no creo que Dios sea capaz de mandar a nadie al infierno. Así que yo lo que creo, dijeron algunos de los pensadores católicos, es que Dios manda a un lugar llamado el purgatorio, y yo creo que cuando muramos vamos a ir allí. Y se creó esa famosa historia del purgatorio y de lugares intermedios. Pero la Biblia nos dice, por medio de su palabra, sabemos que está sentenciado que el hombre muera ¿cuántas veces? Y luego vaya ¿a dónde? Al juicio. Si usted ha venido esta mañana es porque Dios quiere presentarle su evangelio, que es muy sencillo, como lo dije al comienzo. El evangelio es Dios, el evangelio es hombre, el evangelio es Cristo, y el evangelio es respuesta, dice Mardeber. El evangelio es Dios, el evangelio es hombre, el evangelio es Cristo, y el evangelio es respuesta. El evangelio es Dios porque Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en él y se gozara en él y dependiera y fuera gozosamente feliz por la eternidad. Pero el hombre pecó y por su pecado fue destituido de la gloria de Dios y vive de una manera perversa, inicua, y no quiere saber nada de Dios. No puede ni quiere. Pero Cristo vino a morir por pecadores que arrepentidos corran a él y abracen su justicia. Y el último punto de este evangelio es la respuesta. ¿Qué responden los hombres a esa propuesta? ¿Cuántos se salvaron durante el ministerio de Jesucristo? En la revista Palabra Profética de hace unos de unos 9, 10 años, no recuerdo ya, sacamos un tema
en donde decíamos amor versus verdad. Era un título para tratar de mostrar que algunas personas solo presentan a un Dios amoroso que nunca condenaría a nadie. Y en ese artículo recuerdo que despertó mucha incomodidad en algunas iglesias, mega iglesias de Bogotá, y que por lo cual nos hicieron algunas llamadas bastante agresivas. Es porque el artículo decía: Jesús nunca rebajó el evangelio. Solo como ejemplo, el joven rico, la Biblia dice que cuando Jesús le dijo que se guardara los mandamientos, él dijo sí. Jesús lo amó. La palabra en griego connota compasión. Y le dijo: ¿qué? Entonces vende todo lo que tienes y sígueme, para probarle que estaba violando por lo menos, ¿cuál mandamiento? ¿Qué número de mandamiento? El 10º. No codiciarás. Era un codicioso. Así que Jesús le quiere probar el estado en que se encuentra, porque él se cree bueno. Por eso le llamo maestro bueno. Algunos que están aquí quizás se creen buenos y por eso llaman buenos a otros, pero ninguno es bueno. Y cuando el joven rico vio que tenía mucho, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dijo: ey, joven rico, venga. Está bien, no venda todo, venda la mitad. No es lo que hacen algunos predicadores modernos, con tal de tener sus iglesias llenas, conseguir sus grandes edificios, sus buenos carros y toda la ostentación que los rodea. No es lo que hacen, rebajar el evangelio. Jesús le dijo: no, ok, está bien, vende la tercera parte, no vendas nada, devuélvete, porque el amor de Cristo era terrible. El amor le saltó el corazón. No es así. Dios es impasible. Repita conmigo: Dios es impasible. Tiene afectos pero no pasiones. Dios no se mueve por pasiones. Dios nunca separa su amor de su justicia, como lo vimos en los primeros sermones. Misericordia y verdad se besaron. Así que cuando se fue el joven rico, si bien en el corazón de Jesús había tristeza, jamás negoció el evangelio. Y aquella persona, lamentablemente, como muchos de los que recibieron el sermón de Jesús, se perdieron. Y muchos quizás en las iglesias, aún las más ortodoxas, escuchan el evangelio una y otra vez, domingo tras domingo, pero por su corazón no arrepentida, Romanos 2, atesoran ira para el día de la ira. Permítame recordarle: ni los homosexuales, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los homicidas, ni los avaros, que son idólatras, y una lista larguísima, dice la Escritura, heredarán el reino de los cielos. Por eso fue que los judíos le preguntaron a Jesús en una cierta ocasión, cuando habló de los ricos, hablando de la codicia y del dinero y del amor al dinero: y entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué contestó Jesús? Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, para el cual nada le es difícil. Lo que es imposible para usted, querido amigo que ha venido esta mañana, es posible, fue posible en la cruz de Cristo hace 2000 años.